mostrándoles que sus resultados son superiores sin recurrir al principio de no agresión defectuoso. El lector dice que la forma correcta de persuadir a la gente del libertarismo es mostrándoles que sus resultados son superiores sin recurrir al principio de no agresión defectuoso. Superior. Sin recurrir al principio defectuoso de no agresión del principio defectuoso. ¿Ves cómo ese adjetivo está subrayado? Y a dos libertarios de 78 años lo están discutiendo, el doble que eso. Obtienes 156 años de sabiduría libertaria lidiando con ese problema, así que este podría ser tu momento de suerte. Le doy ahora el podio a Dennis Pratt, moderador. Gracias, muchas gracias, Gene. En Yiddish hay el doble de palabras para argumentos que para feliz. Y por lo tanto aquí en el gran escenario de la libertad del puerco espín, para su entretenimiento nosotros te traemos juntos dos grandes menciones judías de la convección para tu entretenimiento. La resolución es la forma correcta de persuadir a la gente del libertarismo mostrándoles que sus resultados son superiores según sus estándares sin recurrir a los defectuosos. Principio de no agresión en este rincón. Para lo afirmativo. Una práctica de economía mixta un economista mixto erudito legal y anarcocapitalista Halidel. Autoritario estado número 49 de California. Con un peso de 78 años de edad. David no, mi padre no era comunista, Friedman. Gracias. Aplausos. ¿Cómo está? Tomemos asiento. Y en esta esquina, para el debate escrito negativo de la serie Economista Mixto Practicante que dirige el mundo. El Soho para él. Proveniente del autoritario 49 estado de la ciudad de Nueva York. Esperó también a los 78 años de edad Gene. Mi hermano no es Jeffrey Epstein. Aplausos. Vamos a empezar con 17 minutos y medio para establecer el caso de la resolución. Con David Friedman. Aplausos. Voy a estar haciendo dos argumentos diferentes, lo siento, está encendido. Si yo en realidad no necesito un micrófono en una habitación tan pequeña. Hay dos argumentos diferentes que tengo que presentar. El primero es mostrar que está mal con la siesta y el segundo es mostrar por qué no necesitas la siesta para defender el libertarismo. La regla tal como la entiendo y como se presenta habitualmente es una regla absoluta. Lo que dice es que nunca debes iniciar la coerción. Hasta donde sé, nadie, incluido ningún libertario, cree realmente en ella. Y mi ejemplo estándar es lo que se inventó por el difunto Bill Bradford, quien fue el fundador y editor de la revista Liberty. Es imaginar que logras caerte de tu balcón del 10º piso. Por suerte, agarras el asta de la bandera del balcón del 9º piso y avanzas con las manos en la espalda al balcón cuando sale el dueño del apartamento y dice: no tienes mi permiso para usar mi asta de bandera. ¿Cuántas personas aquí levantan la mano si me la dejas ir? Esta.
Bien, creo que eso confirma mi afirmación de que nadie cree realmente en la siesta como se dice normalmente aún. Ejemplo menos extremo que he usado a veces es imaginar que hay un loco con un rifle disparando a una multitud de personas. Simplemente sucede que hay un rifle cerca de ti que podrías usar para matarlo. Desafortunadamente pertenece a alguien que anunció públicamente que nunca quiere que nadie más use su rifle con su arma. El rifle para matar al asesino es una violación de sus derechos de propiedad. Está prohibido por la siesta. No voy a sacar a la gente esta vez, pero supongo que la mayoría de ustedes estarían a favor de agarrar el rifle. Hay dos formas en las que he estado visto de tratar de evadir la conclusión de que la siesta, aunque es una regla empírica muy útil, no es el tipo de principio absoluto que los libertarios afirman rutinariamente que es decir, que el objetivo real no es nunca violar derechos o nunca iniciar coerción, sino para minimizar la violación de los derechos, por lo que se podría decir que en el caso del asesino en masa, cuando se confisca un rifle, se produce una violación de los derechos mucho menor que lo que se está deteniendo y, por lo tanto, se está derecho a hacerlo. El problema con eso es que si esa es tu posición, ya no tienes un argumento adecuado para las conclusiones libertarias, porque ahora la gente que no está de acuerdo contigo dirá, bueno, sí. De hecho, los impuestos son una violación de tus derechos de propiedad, pero necesitamos dinero para pagar a la policía y a los soldados para evitar que la gente sea coaccionada por criminales en países extranjeros. Entonces, uno se ve obligado a recurrir a un argumento esencialmente consecuencialista para intentar argumentar que se pueden proteger con éxito los derechos sin impuestos gubernamentales. La siesta ya no le compra nada una vez que la convierte de una declaración de lo que quiere a lo que puede hacer. Lo que quiere es minimizar es una forma diferente en la que he visto a la gente tratar de lidiar con este problema, es decir que está bien violar derechos siempre y cuando compenses a la víctima. Para empezar, eso significa que ahora apruebas a personas eminentes. El dominio es utilizado actualmente por el gobierno porque el dominio eminente consiste en confiscar una propiedad y luego pagar lo que se afirma que es una compensación justa por ella. De manera más general, ¿cómo se decide que es una compensación justa? Creo que el instinto de la mayoría de los libertarios sería: ¿cuál sería el propietario de la propiedad está dispuesto a aceptar? Pero es posible que no esté dispuesto a aceptar ningún pago que usted pueda hacer. Es posible que no esté dispuesto a aceptar ningún pago en absoluto, por lo que creo que ninguna de esas dos cosas resuelve el problema fundamental, que es que la siesta en sí es una posición en la que nadie realmente cree. Es buena para la retórica. Te permite sentirte delicioso. Puedes decir, mira a esas personas malvadas que quieren iniciar la coerción, pero de hecho tú mismo estarías a favor de iniciar la coerción bajo algunas circunstancias imaginables. Así que tu desacuerdo fundamental es que no crees que esas circunstancias existan. Creemos que estamos en un mundo rural donde podemos evitar que sucedan cosas horribles sin iniciar la coerción. Ese es un argumento consecuencialista, no un argumento moral. El segundo problema con la no agresión con la siesta es que es un argumento moral y, lamentablemente, no tenemos forma de evitarlo. De derivar argumentos morales. Irán pensó que lo hizo. Puede encontrar un capítulo en la tercera edición de mi libro Machinery of Freedom que está dedicado a desmontar su supuesto argumento que creo que no se sostiene. Una de las cosas sorprendentes sobre Rand es que siempre que hay un agujero en su argumento, lo cubre con una hermosa retórica. Muy buena escritora, muy valiente mujer. Debo decir, y una mujer original. Simplemente está equivocada en muchas cosas. Probablemente yo también estoy equivocado en muchas cosas, pero no sé cuáles. Hasta donde yo sé, David Hume tenía razón cuando argumentó en el siglo XVIII que no hay forma de probar conclusiones morales a partir de los hechos de la realidad. No hay forma de llegar del es al deber, y si no hay forma de llegar del es al deber, entonces, incluso si fueras feliz, incluso si creyeras en la siesta, no tienes respuesta para la persona que dice por qué debería creer eso.
No tienes forma de mostrarle que la siesta es de hecho una regla moral correcta, que es lo que debes hacer. Es necesario hacerlo, esa es la base de mi afirmación de que la siesta no es de hecho una base satisfactoria para defender el libertarismo ni siquiera es un principio en el que la gente realmente crea. Así que el siguiente paso, alguien que piensa muy rápido, podría decir, pero si no se puede derivar cualquier conclusión normativa si no tienes forma de mostrar lo que es moralmente correcto, ¿cómo puedes hacer algún argumento sobre lo que debería suceder? Y la respuesta a eso es que no tengo que derivar argumentos morales, no tengo que derivar valores porque todas las personas a las que quiero convencer ya tienen creencias morales, así que no tengo que demostrar que creencias morales son verdaderas. Solo tengo que demostrar que, en términos de sus creencias, no de los principios que dicen, sino de los fines que desean. Mi sistema es mejor que las alternativas. Si observas a las personas, encontrarás de hecho, la mayoría de las personas están de acuerdo en gran medida en que resultados son deseables, sus creencias no son idénticas y dan pesos diferentes a cosas diferentes, pero hasta donde puedo decir, nunca he escuchado a nadie argumentar que la razón por la que su sistema económico es mejor es que produce más pobreza o más enfermedades, o más ignorancia o peores novelas que hasta donde yo sé casi todo el mundo, si miras los argumentos que realmente hacen, cree en el mismo conjunto de valores, no valores idénticos, y la razón por la que proclaman diferentes principios es que no están de acuerdo sobre qué principios conducen a qué valores. Me llamó la atención hace mucho tiempo el hecho de que si miras los argumentos que hacen los marxistas, parecen estar de acuerdo con nuestros principios. Porque en teoría el marxismo dice de cada uno según su capacidad a cada uno, según sus necesidades, y de ahí se seguiría que si los trabajadores son buenos para trabajar deberían hacer el trabajo, y si los multimillonarios necesitan Rolls Royce, deberían conseguir Rolls Royce, pero de hecho el argumento marxista sobre la explotación es la afirmación de que todo es producido por los trabajadores. Una parte es consumida por los capitalistas y eso es incorrecto. Bueno, sí. Ese es un argumento libertario, tienen la economía equivocado. Pero el principio subyacente es que obtienes la propiedad de algo al producirlo. ¿Qué es nuestro principio? La razón por la que esto es suficiente, la razón por la que el acuerdo imperfecto sobre los fines es suficiente es que una sociedad libertaria no es solo un poco mejor que las alternativas, está bien. Si realmente nos enfrentáramos a la elección, tenemos un estado de bienestar o un sistema de bienestar completamente menos. Y si fuera así, si la respuesta fuera con el estado de bienestar, habría menos gente pobre, pero la sociedad como un todo, en general, el ingreso total de todos será un poco más pobre, pero alguien que le da mucha importancia a ayudar a los pobres podría decir que prefiero el estado de bienestar, pero no creo que nadie en esta sala crea eso si en realidad, si analizamos los resultados de diversas cosas, desde los estados de bienestar hasta los sistemas totalmente socialistas, son no solo un poquito peor, ni siquiera un poquito peor que los resultados de, digamos, sociedades relativamente que han existido, y mucho menos, al menos, creemos que el resultado sería una sociedad más, digamos, justa. La mayoría de nosotros creemos probablemente que todos, muchos de nosotros creemos que una sociedad con menos asuntos tendría menos pobreza. Dato interesante, no una prueba porque la correlación no es causalidad. Sí. Observamos las tasas de pobreza en los EU durante el periodo desde la Segunda Guerra Mundial. Observamos que cayeron abruptamente el porcentaje de la población que era pobre según una definición fija cayó abruptamente hasta aproximadamente el punto en que la guerra contra la pobreza se financió por completo y ha sido más o menos constante desde entonces. Que el efecto real deseado de la guerra mundial contra la pobreza el primer libro de Charles Murray analiza esto fue sacar a la gente de la pobreza, hacer que la gente se autosustente. El efecto real fue hacer que la pobreza fuera algo menos difícil, menos desagradable y dejar a la gente pobre
Hace unos años, cuando visité la India, me sorprendió. El hecho de que la India vista por un extranjero parecía la imagen de una sociedad capitalista sostenida por un comunista leal que nunca había estado fuera de la Unión Soviética. Era una gente miserablemente pobre. Pero luego estaba la escuela de negocios en la que hablé, que estaba en un campus encantador, con árboles y césped, rodeado por un muro alto con alambre de púas en la parte superior. La India en ese momento tenía un gobierno socialista desde que se fundó, cuando leí una novela ambientada en la Unión Soviética. Lo que me impactó fue que la diferencia obvia de estatus e ingresos entre el médico y la mujer que limpiaba su casa era enormemente mayor que la diferencia que observé entre yo y la gente que contraté para limpiar mi casa. Uno de ellos es un estudiante de la Universidad de California en Irvine. Al menos lo era hace poco. Gente agradable, Así que si realmente miras los resultados, si dices que lo que queremos es una sociedad donde no haya una desigualdad masiva, en particular, no tenemos gente que sea muy pobre, la mayoría de nosotros creemos y argumentaríamos que a la sociedad libertaria es más probable que de ese resultado, no menos gente que está en desacuerdo con la política. A menudo plantea los argumentos, o al menos los imagina como si fueran personas malvadas, no lo son. No me importa si los pobres se mueren de hambre, o si lo estamos haciendo, no me importa si se violan los derechos de las personas. Su argumento en términos de la siesta hace que sea más fácil para ellos creerlo, porque suena como si estuviera diciendo, bueno, realmente no puedo demostrar que estás equivocado sobre las consecuencias de mis políticas, pero tengo este principio que dice que incluso si los pobres mueren de hambre, no deberíamos violar los derechos de propiedad. Retóricamente hablando, en términos de persuadir a la gente, es un argumento muy estúpido, creas en la siesta o no, porque de hecho tenemos buenos argumentos. Tenemos buenos argumentos. Razones para creer que el sistema que apoyamos produce mejores resultados que los sistemas que ellos apoyan. Me gustaría, de una manera extraña, esta es una repetición de un debate que tuve en 1982. Que fue con George Smith, que desafortunadamente ya no está vivo. Muy brillante. Y este tipo es interesante, y el título de ese era Economía versus Filosofía. ¿Qué es la mejor base para el libertarismo? Y, como me gusta señalar, los filósofos todavía leen a Aristóteles y los economistas no, es decir, en realidad ha habido un progreso bastante sustancial en economía a lo largo de los años. En los últimos siglos no estoy seguro de que haya habido una regresión en la filosofía. Yo habría dicho que Rawls probablemente es un paso atrás, pero no ha habido el tipo de progreso que te permite decir que realmente sabemos cosas. Por lo que tiene mucho más sentido basar nuestro argumento en la economía que nuestro argumento en la filosofía y, de hecho, si observas a las personas que lo hacen, descubrirás que, aunque no todos los economistas son libertarios y muchos de ellos no son anarquistas, curiosamente, entre los académicos, los economistas son los que tienen más probabilidades de simpatizar con nuestras opiniones, y los filósofos, con la excepción de Michael Hume, son aquellos que tienen menos probabilidades de hacerlo. Así que creo que hay alguna evidencia de que la economía es una mejor manera de persuadir a la gente que la filosofía. Así que, para resumir mi argumento, la siesta, como se entiende habitualmente, tiene implicaciones con las que nadie está de acuerdo. Lo que pasa es que si se adopta una forma más débil de la siesta, como minimizar la coerción o compensar a las personas cuando se violan sus derechos, no se resuelven los problemas y, en particular, ya no se obtienen buenos argumentos a favor del libertarismo. Porque ahora se retrocede al consecuencialismo. Discusiones sobre qué políticas se implementarán o no violará más derechos que otros. Y además no hay forma de derivar la siesta, así como no hay forma de derivar los principios morales de nadie más que yo pueda ver. Que además no necesitamos la siesta
Porque el libertarismo es lo suficientemente mejor que las alternativas, de modo que es mejor en términos de los valores que la mayoría de las personas ya tienen. Y que si quieres persuadir a las personas mostrándoles que un salario mínimo perjudicará a las personas pobres al dejarlas fuera del mercado, con el resultado de que muchos de ellos están desempleados y nunca dar el primer paso en la escalera que conduce a una vida mejor, es una táctica mucho mejor que decir, bueno, no puedes no puedes imponer la ley del salario mínimo, porque imponer una ley del salario mínimo violará los derechos del empleado y del empleador de hacer cualquier contrato que quieran. Así que ese es mi argumento básico, y le daré a mi oponente los 55 segundos que aún quedan. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Aplausos. Ahora, para establecer el caso, el negativo de la resolución es Gene Epstein. Aplausos. Gracias. Sí, a todos. ¿Puedes oírme? Sí, está bien. En una próxima biografía del brillante economista Milton Friedman, aprendemos sobre los debates diarios que Milton llevaba a cabo con su esposa e hijos. Según el libro, el hijo de Milton, David, recuerda que era un estudiante de último año de secundaria antes de darse cuenta de que había otras formas de conversación además de la discusión. Bueno, mientras que los debates generalmente persistían durante las cenas, el libro continúa, la familia dependía de un código numérico para establecer victorias claras. Una declaración de 2 defendía tu razón. Yo estaba equivocado. Cerrar cita. No hace falta decir que David hará mi día. Si me muestra un 2 una vez que concluyamos nuestro debate. Pero ciertamente no espero un resultado así contra un oponente con ese tipo de entrenamiento, pero me pregunto si la familia Friedman alguna vez debatió el tema de hoy, así que si es así, voy a supongo que Milton tomó mi posición. Considere lo que Milton dijo una vez sobre la guerra contra las drogas. La cita principal de mi oposición a la guerra contra las drogas no ha sido que haya producido mucho más daño que bien. Ha sido principalmente una visión moral. No creo que el Estado no tiene más derecho a decirme que puede salir de mí lo que puedo poner en mi boca, y luego tiene que decirme que puede salir de mi boca. Estos dos son esencialmente la misma cosa. Y ambos son elementos esenciales de la libertad. Cerrar cita. Así que al exponer su caso contra la guerra contra las drogas del gobierno, Milton estaba declarando abiertamente su creencia en la centralidad del principio de no agresión, o lo que prefiero llamar el principio de agresión cero o ZAP en honor al filósofo libertario Gerard Casey, como dice Casey, nadie, ya sea individualmente o como miembro de un grupo, puede iniciar o amenazar con iniciar el uso de violencia física o agresión contra la persona o propiedad de otro. Cerrar cita. La guerra contra las drogas es el Estado amenazando con agresión contra nosotros si nos atrevemos a ejercer nuestro derecho a poner ciertos químicos en nuestros cuerpos. Al considerar el argumento de la libertad como un elemento central, Milton no ignoraba los argumentos de que la guerra contra las drogas también hace mucho más daño que bien, sino que estaba colocando la carga de la prueba donde corresponde, sobre aquellos que defenderían la idea de poner a la gente en una jaula por hacer algo que no podría dañar a nadie más que a ellos mismos. Ahora tomemos el caso consecuencialista que David plantearía. A los defensores de la guerra contra las drogas del gobierno les resulta mucho más fácil responder a ella. Pueden objetar lógicamente que un mundo en el que todas las drogas sean completamente legales es un mundo que aún no existe, y como no existe, los libertarios no podemos hacerlo. Descartar el peligro de que la
adicción a las drogas se vuelva tan común que desgarre el tejido social. La única forma efectiva de responder a ese punto es invocar el argumento moral de Milton. La carga de la prueba no recae sobre nosotros los libertarios para argumentar que nuestra sociedad podría sobrevivir la legalización total de las drogas. Les corresponde a ellos demostrar que conducirá a resultados horribles y, dado que están hablando de un mundo que aún no existe, es una carga que no se puede sostener. En este caso, David quiere hacernos creer que la manera correcta de persuadir a la gente de la solución libertaria a la guerra contra las drogas del gobierno es mostrándoles que los resultados de la legalización total son superiores sin recurrir al principio defectuoso de no agresión. Mi punto en contraste es que no solo es mucho más eficaz ayuda a citar el principio de cero agresión al hacer este argumento, a menudo es esencial otro. Por ejemplo, el caso libertario a favor del libre comercio. Nadie ha hecho un mejor trabajo que David al explicar las ganancias económicas del comercio. Nos pide que consideremos dos formas de fabricar automóviles: construirlos en una fábrica nacional o cultivarlos en forma de trigo. Hágalo usted mismo. La segunda forma es trasladar la semana a Japón y unos meses después aparecen barcos cargados de teyoutos. Es una forma de convencer a la gente de los beneficios del comercio señalando un resultado positivo. Pero no aborda una objeción clave planteada por el economista Russ Roberts. Para defender el libre comercio, Russ Roberts observó en una entrevista reciente que la gente dice, está bien, pero la gente que queda atrás ya no tiene sentido en sus vidas. Y usted responde, oh, pero mire las ganancias del comercio. Así es como los economistas tratan el tema. Con el hecho de que a veces las importaciones son difíciles para la gente, creo que la visión del economista es realmente mala. Cerrar cita. El problema entonces es que el argumento de David no aborda directamente la objeción de Russ Roberts cuando se permite que las importaciones de Toyota destruyan empleos junto con las comunidades en las que viven. Los que tienen esos trabajos viven la vida de los afectados. No. Ya no tiene sentido. La única forma de responder es preguntando qué derecho tiene el gobierno a penalizarme por usar mi dinero para comprar bienes o servicios importados que elijo libremente comprar. Si los trabajadores nacionales quieren seguir con mi negocio, son perfectamente libres de hacerlo. Para bajar sus precios, para bajar sus salarios mientras logran que sus empresas bajen sus precios y los trabajadores nacionales y sus partidarios son bastante libres de crear un sitio web de compras estadounidenses que patrocine solo empresas nacionales con el argumento de que, de lo contrario, la vida de muchos estadounidenses perdería su significado. El sitio web de compras nacionales podría atraer a muchos seguidores durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos boicotearon los automóviles alemanes a pesar de que los automóviles ofrecían un gran valor. Mi propio padre participó en ese boicot silencioso y luego compraría solo automóviles fabricados en Estados Unidos por razones patrióticas. Mi padre hizo todo esto voluntariamente. El gobierno no tenía derecho a obligarlo a comprar automóviles fabricados en Estados Unidos. Si prefería comprar automóviles del extranjero. Por lo que al defender el libre comercio no solo ayuda mucho citar el principio de agresión cero, sino que a menudo es esencial. Esto se debe a que ningún argumento consecuencialista a favor de una reforma radical presentado por un libertario puede ser jamás completamente suficiente. El caso consecuencialista suele ser importante, pero también debemos invocar el principio de agresión cero para establecer el punto de que nuestra posición predeterminada siempre es a favor de la libertad y la libre elección, y la carga de la prueba siempre recae sobre aquellos que restringirían nuestra libertad y libre elección. Podría aplicar este mismo argumento a muchos otros aspectos del caso libertario, desde el derecho a poseer armas hasta la legalización del trabajo
diálogo sexual y la prevención de la guerra, pero en el tiempo que me queda quiero centrarme en el otro punto clave del argumento de David, el principio de agresión cero. O es de alguna manera crucial un principio defectuoso. David hace varios puntos clave contra el SAP en su libro La maquinaria de la libertad. Uno es que los libertarios aún no han presentado ninguna prueba de que nuestra posición moral sea correcta, ya que muchas personas están a favor de iniciar una posible respuesta a este tipo de personas, tal como la propuso el filósofo Gerard Casey, es que si rechazan el principio de agresión cero, lógicamente se exponen al riesgo de que alguien más inicie una agresión contra ellos. Y entonces no tendrán fundamentos de principios sobre los cuales apoyarse. Rechazar tal agresión y, aunque a muchos autoritarios no les impresionará este argumento, yo no lo creo. ¿Ves por qué deberíamos estar lo más mínimo impresionados? A cambio, algunos podrían rechazar la idea de que el asesinato sea un crimen, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos. Aquí hay otro de los argumentos de David, cuando se trata de agresión contra la propiedad de alguien, es imposible sacar conclusiones. La línea entre lo que constituye y lo que no constituye tal agresión cita así. Disparo un rayo láser de 1000 megavatios a tu puerta de entrada, seguramente estoy violando tu propiedad. David escribe, pero ¿qué pasa si reduzco la intensidad del brillo de una linterna o de ella? O encender la luz de una casa o encender un fósforo. David comenta entonces que la respuesta obvia es que solo cuentan las violaciones significativas de mis derechos de propiedad, pero luego cierra el argumento con el desafío, pero ¿quién decide qué es significativo? Pero no el desafío de David, de donde trazar la línea se aplican a una amplia gama de casos que la mayoría de nosotros suscribimos, incluido el propio David. Tome la ley contra el asalto y la agresión si alguien le extiende su mano para un apretón de manos y luego le rompe los huesos de la mano. Esa lesión dolorosa sería seguramente justifica una reclamación pro-usable, pero ¿qué pasa si alguien simplemente te da un apretón de manos firme? Si las personas con un apretón de manos simplemente firme, los apretones de manos estaban siendo acusados de asalto y agresión, David argumentaría que tenemos que considerar el asalto y la agresión como algo potencialmente descartable, defectuoso y lleno de agujeros. Esos son los que afirman sentirse maltratados si alguien hace un comentario inocente de que deciden tomarlo como algo personal. Y ha habido edificios co-op en Manhattan donde fumar tabaco en tu apartamento estaba prohibido, incluso con las puertas y ventanas cerradas, con el extraño argumento de que podrías infectar gravemente a tus vecinos en otros apartamentos con tabaco de segunda mano. Fumar a mano, así que tal vez pronto tendremos vecinos que te acusen de agresión si enciendes las luces de tu casa, el mismo peligro contra el que advierte David. Discúlpame, está bien. Pero solo podemos esperar vivir en una misma sociedad donde las personas razonables juzguen estos asuntos de manera razonable. Y sensatamente no significa que descartemos el principio de agresión cero. La otra objeción de David involucra casos en los que alguien comete agresión en circunstancias atenuantes. Uno de los casos favoritos de David involucra a su vecino que se cae de su balcón y agarra un asta de bandera en su balcón para romper su caer en la cuenta de que esa persona ha invadido claramente su propiedad. Si mi balcón había sido invadido de esta manera, solo estaría feliz de que mi vecino no se lastimara mientras hacía marketing maravillándose de su destreza física. Pero si otros presentaran cargos por intrusión, el intruso tendría que declararse culpable porque el principio de agresión cero es un principio absoluto que siempre es pro-usable. Siempre pro-usable, siempre absoluto, pero luego está la cuestión del castigo. El intruso haría bien en pedir clemencia con el argumento de que no quiso hacer daño y que solo estaba tratando de salvar su propia vida. O supongamos que sucede saber que todo el mundo en el mundo va a morir mañana por alguna catástrofe natural. David supone además que la única forma de prevenirlo implica robar una pieza de equipo que vale $100 a alguien que es su legítimo propietario. Cerrar cita. Robas el equipo
y salvar al mundo. Ciertamente lo haría después de que se cometiera mi crimen, lo haría, le explicaría al dueño del equipo la razón de mi robo si todavía presentara cargos en mi contra. Me vería obligado a admitir mi culpabilidad para que nunca haya ninguna duda de que en todos estos casos se ha producido una agresión contra la propiedad y, por tanto, es un delito prousable, es un principio absoluto. Siempre se aplicó absolutamente la pregunta aparte es la pena impuesta en mi juicio. Yo pediría que un castigo imponente los que me juzgan tengan en cuenta que estaba salvando a todos en el mundo de la extinción. Otro ejemplo de David, así que cito. Supongamos que estamos amenazados con una conquista militar por un gobierno totalitario particularmente cruel. Si la conquista tiene éxito, perderemos la mayor parte de nuestra libertad y muchos de nosotros perderemos nuestras vidas. Cita cercana. Bajo las circunstancias, David no estaríamos a favor del reclutamiento forzado para formar un ejército, a pesar de que el reclutamiento es esclavitud y por lo tanto nunca justificado como. Escribe David, no es la esclavitud temporal mejor que la esclavitud permanente del régimen totalitario. Yo seguiría estando en contra del reclutamiento. Primero, por supuesto, el reclutamiento solo sería necesario si no pudiéramos conseguir suficientes voluntarios para resistir al invasor y suficientes personas que se ofrecieran voluntariamente dinero para respaldar a estos voluntarios. Pero ¿quién podía decir antes del hecho de que un ejército de reclutas posiblemente reacios sería victorioso contra el invasor? Entonces estaríamos eligiendo la esclavitud temporal sin evitar necesariamente la esclavitud permanente contra la que advierte David. Pero entonces, ¿quién puede decir que la esclavitud sería permanente, como dijo Murray? Rothbard ha señalado que la razón principal por la que un país conquistador puede gobernar a un país derrotado es que este último tiene un aparato estatal existente para transmitir y hacer cumplir las órdenes del vencedor a una población sometida. No existiría tal aparato en una sociedad libertaria. Como también señala Rothbard, señala que los ocupantes probablemente se enfrentarían a combatientes de la resistencia cuya persistencia podría eventualmente expulsar a los vencedores. Tales cosas han sucedido en el pasado. En su libro de 1973, La maquinaria de la libertad, David escribió, creo que todos tienen derecho a manejar su propia vida. Ir al infierno a su manera. Cerrar. Cita el derecho a ir al infierno a su manera sin interferencia del Estado o de otros es de hecho la esencia del principio de cero agresión, enunciado en términos audaces volviendo a aquellos legendarios debates en la familia Friedman. Cenas. David pensó en esa gran frase en el calor del debate y la guardó para el libro que finalmente escribiría. Me gusta imaginar que lo hizo. Gracias. Aplausos. 7 minutos y medio, está bien, 7 minutos. Así que David ahora tiene 7 minutos y medio para refutar. Esperaba que cuando Gene empezó a decirme, usted acerca de nuestro código familiar, número 2, que lo siguiente que iba a decir era el número 2 y eso pondría fin al debate, pero aparentemente no. Él está equivocado acerca de nuestros debates en varias formas. Para empezar, mientras que mi padre ciertamente hizo argumentos morales como los que hice y hago, él no los puso en términos de la siesta absoluta por presumiblemente el tipo de razones que he discutido. De hecho, estaba a favor de los impuestos. Fue una de las cosas en las que terminamos en desacuerdo. Si se debe o no tener una sociedad anarquista, y su posición era que el sistema que describí podría funcionar, pero probablemente no lo haría. Mi posición era que podría no funcionar, pero probablemente lo haría. Dediqué un capítulo de la tercera edición de Machinery a discutir formas en las que podría romperse. Ese fue el desacuerdo consecuencialista. Él no lo dijo en ningún momento, pero para tener mi limitado, dije, para tener este limitado estado, tienes que tener impuestos y los impuestos son inmorales. Entonces, de hecho, mi padre no era anarquista y yo sí lo era.
hecho, como Gene podría haber deducido al mirar la primera edición de La maquinaria de la libertad, que fue escrita alrededor de 1970, creo que se publicó en 1972, según recuerdo. Yo era de hecho más aficionado a los argumentos morales que ahora, así que mi conjetura es que en nuestras discusiones probablemente use a menudo argumentos morales, aunque no tan explícitamente como la siesta en ese entonces. Debo decir para que no sobreestimes cuán, era en la comprensión de una conversación. Entré en mi último año en la escuela secundaria cuando tenía 15 años. Pero, con respecto a la respuesta de Gene, con respecto a la guerra contra las drogas, es ciertamente cierto que no podemos probar que abolir la guerra contra las drogas tendría buenos efectos. No se puede probar que continuar la guerra contra las drogas tenga buenos efectos. Ni siquiera se puede decir que sí tiene efectos observables ahora, pero el año que viene va a ser diferente. Cada año es diferente. Desafortunadamente hay muy pocas cosas que uno puede probar en este mundo. Lo que tiene que satisfacerse con los mejores argumentos que uno puede ofrecer son razones para creer que algo es verdad, no pruebas de que algo es verdad, que algo es cierto. Con respecto al argumento de Russ Roberts, que yo no lo he leído, pero acabo de recibir información de Gene. No afirmo que mi historia sobre el crecimiento de ondas demuestre que los aranceles son malos. Lo que hace es demostrar que algunos argumentos a favor de los aranceles son malos. Demuestra que la disyuntiva no es entre el bienestar de los trabajadores automotrices estadounidenses y japoneses, que es como lo imagina la mayoría de las personas que apoyan los aranceles, sino más bien entre el bienestar de los trabajadores automotrices estadounidenses y los agricultores estadounidenses. Bueno, los agricultores estadounidenses también pueden ver su forma de vida destruida por una demanda insuficiente de lo que están haciendo esto, pero en general no creo que se pueda probar en el sentido de establecer una probabilidad del 100% de que la sociedad libertaria sea mejor. Todo lo que se puede hacer es mostrar buenas razones para creer que es mejor y eso es lo mejor. Uno puede hacer algo así. Me desconcertó un poco el argumento de Gene de que no deberías aceptar la siesta. Porque si no la aceptas, podrías correr el riesgo de que la gente te obligue. Supongo que muchos de ustedes aceptan la siesta y sin embargo se sienten obligados a que parezca que hay una lógica extraña en la que supones que sí creo en algo que obliga a todos los que interactúan conmigo a creerlo. No es verdad, por lo que de hecho ese no es un argumento para creer en la siesta. Noté que Gene en sus principios expresos tiene que aprobar el dominio eminente porque nos ha dicho que está bien violar los derechos de propiedad de las personas siempre que esté dispuesto a asumir el costo que resulta en el dominio eminente. Tenemos un proceso legal. No es un juicio conjurado como sucede, pero un proceso legal para determinar cuánto le debe el gobierno por la propiedad que ha confiscado, y esa parece ser su visión de cómo se resuelven esas preguntas. Sí, quiero volver al hecho de que, como yo creo que dejé en claro ayer, que mis argumentos a favor de Anna aquí no son pruebas reclamadas. Mi escritor en línea favorito, Scott Alexander, terminó su reseña de Machinery of Freedom con el comentario de que esperaba que mi sistema fuera aprobado en algún lugar lejos de él. Tenía razón. Creo que es mejor, pero obviamente es mejor si alguien más lo intenta, y si no funciona, entonces no me afecta, y si funciona entonces puedo imitarlo. Entonces vivimos en un mundo de incertidumbre, aunque nos guste fingir que no. Una de las cosas que encuentro irritante aquí es la cantidad de personas que son. Estoy 100% seguro de quiénes son los malos, quiénes son los buenos, qué está bien, qué está mal. No vivimos en ese mundo, vivimos en un mundo en el que lo mejor que puedes hacer es mirar los argumentos, mirar la evidencia y llegar a conclusiones. Ahora bien, debo decir que no estoy diciendo que nunca se deben hacer argumentos morales. Claramente, retóricamente, los argumentos morales a veces persuaden a las personas porque a veces las personas comparten algunas de tus creencias morales, así como algunas de tus
creencias consecuentes, pero lo que no creo que las personas compartan, sí piénsalo. Es la forma fuerte de la creencia moral preferida libertaria, que es la siesta, porque, como he señalado, conduce a conclusiones en las que ninguno de nosotros realmente cree y no resuelves el problema diciendo, bueno, en realidad está bien. Para iniciar consultas solo hay que pagar por ello, lo cual hasta ahora, por lo que puedo decir, es la solución de ganancia de gene. Hágalo. Creo que eso es la mayor parte de lo que quería decir. Déjenme señalar alguna evidencia que he observado sobre personas que están en desacuerdo menos incluso en sus creencias morales de lo que creen que están. Si discutes con un socialista sobre si los propietarios pueden o no poseer propiedades, rápidamente resulta que tu historia imaginaria sobre el pobre y el rico es muy diferente de la suya sobre el rico. Gastó sus recursos talando la jungla para plantar un campo mientras el pobre hombre se sentaba allí mirando. En la vista socialista, el pobre hombre talaba el campo y luego el hombre rico se lo robó, y creo que eso sugiere que hay más cosas comunes incluso en las intuiciones morales subyacentes, por no hablar de las creencias subyacentes de lo que la gente quiere, así que creo que he presentado mi argumento. Vamos a tener algo de tiempo para que ustedes hagan preguntas y veremos qué dice Eugene, qué es lo que refutó Gene. Aplausos. Muy pronto pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, así que me gustaría que estuvieran pensando de preguntas tanto para lo afirmativo como para lo negativo, y las responderé en sesión, pero para refutar lo negativo, es Gene. Estaba deseando obtener una historia más completa y que David me corrigiera sobre mi pequeña mención sobre Milton Friedman. Me encanta eso. Pasaje del libro que en realidad aún no se ha publicado, pero mi hijo lo leyó antes de su publicación y me mostró ese pasaje, que realmente me encantó y, de hecho, como columnista en Barron's entrevisté a Milton Friedman y 2 o 3 veces al año lo hacía. Lo llamé solo para charlar. De hecho, hablé con ellos aproximadamente un mes antes de que muriera y ese fue uno de los grandes placeres de mi vida, así que quería provocar algunos recuerdos sobre Milton. Todo lo que dijo David sobre Milton es verdad. Admito que él lo conocía completamente mejor que yo, aunque tuve el placer de conocerlo como columnista en Barron's, pero déjenme leerles lo que David acaba de decir, que es esencialmente lo que estoy tratando de decir. Hay muy pocos cosas que uno puede probar en este mundo. De hecho, obviamente el hecho de que usted y nosotros podemos probar pocas cosas, ustedes están sentados aquí, muy pocas cosas se pueden probar en este mundo, y esa es la razón por la cual los poderosos argumentos consecuencialistas de David, parte de los cuales mencioné, necesitan la base de lo que nuevamente prefiero llamar el principio de agresión cero. Precisamente porque hay muy pocas cosas que podemos demostrar en este mundo que debemos decirle a la gente que he conocido que fantasean con que el 90% del país se emborrachará con drogas y el otro 10% morirá de hambre. David mencionó nuevamente a Russ Roberts, pero no habló con él. Su preocupación es que Russ ahora es economista, prefiere hablar sobre sentimientos humanos. Miramos a las comunidades que se rompieron por el libre comercio y todo lo demás. Y Russ dice, las ganancias del comercio son patéticas, no podemos. Hablemos de eso, miremos a esas personas que sufrieron, así que mi punto es basarlo en el principio de cero agresión, pero también reconocer que las personas, en términos de sus compras, siempre sienten compasión por los demás. Esa es la idea de que las personas compren americano y periódicamente mi propio padre lo hizo. El punto es que eso, una vez que nos basamos en el principio de agresión cero, podemos entender estas cosas. David mencionó el dominio eminente y, por supuesto, no estoy a favor. La carga
carga de la prueba es alguien que toma su propiedad. Por cierto, no sé si Dave está de acuerdo. Me encanta la tesis de Chicago. Los chicos de Chicago están equivocados. Si tu propiedad, los austríacos nos enseñan que esto no tiene ningún valor, el gobierno debe darte el precio de mercado por tu propiedad. Bueno, ¿qué pasa si tú eres? ¿Qué pasa si tus antepasados están enterrados en esa propiedad? No, yo no aceptaría $10 millones por una propiedad que usted cree que vale $100.000. Por supuesto que usted no defiende los derechos de propiedad, así que la carga de la prueba recae sobre alguien que pueda demostrárnoslo. Indemostrable que en algunos lugares de este mundo donde se permite el dominio eminente, de alguna manera se puede provocar algo tan abrumador que de alguna manera se puede evitar una catástrofe humana y todo es ridículo. Por supuesto, no estoy en contra del dominio eminente. Precisamente por la misma razón fundamentada y por lo que David siente que podemos convenientemente ignora el principio de cero agresión, no tomas la propiedad de las personas y la idea de que puedes dársela a otras personas. Ellos simplemente vienen, eso es una locura, no existe tal cosa, no quieren venderte esa propiedad, punto. Haz otra cosa con tu vida en lugar de tomar mi propiedad por la fuerza, déjame presentarte otro ejemplo, ya que bueno, ¿qué más mencionó David? La moraleja es que, lógica bueno no de hecho estuve de acuerdo en que en última instancia podría decirle a alguien a quien no le importa la agresión que decir bueno, sabes que no tendrás una defensa lógica si alguien está de acuerdo va en contra de ti, pero por supuesto como admití y como David señaló que pueden rechazar mi ideal, podría mezclar bien, no me doy, simplemente golpearé a cualquiera que intente arrepentirse. Por supuesto, hay personas en este mundo que simplemente no estarán convencidas de nuestra creencia en el principio de agresión cero. Y yo ciertamente no soy lo suficientemente filósofo como para invocar todas las razones fundamentales por las que creo en ello. Simplemente creo que es tan natural como respirar, como probablemente piensen algunos de ustedes. De hecho, si David quiere decir que es tan natural como respirar, eres solo un filósofo superficial. David tendrá toda la razón, pero, la siguiente parte, la guerra es un tema importante porque, por cierto, ¿qué es lo que escucho todo el tiempo? Bueno, si nos hubiéramos quedado allí otros 2 o 3 años, finalmente habríamos ganado. Salimos de Afganistán después de 20 años. Otros 5 años, si no hubiéramos estado tan ansiosos, finalmente habríamos ganado. Nunca hay suficiente guerra para matar, pero para estas personas que tienen esta fe religiosa, no sé si puedo convencerlos, pero solo puedo decirles si David aparentemente no puede, que van a matar a más personas y no creen que la carga de la prueba es sobre ti y esa es una carga que no puedes soportar porque hemos tenido 20 años de matanza o 10 años de matanza y no hemos llegado a ninguna parte, así que de nuevo no podemos salir de casa sin ella precisamente. Por el punto de David, solo podemos marcial nuestros datos, todo es necesario, todo es importante. No soy un filósofo. Fui académico económico de varones durante 26 años, me formé en economía y en la escuela austríaca, que creo que vale más la pena porque de nuevo es ya. Sabes, yo mi tocayo Richard Epstein hablará sobre el hecho de que el gobierno siempre puede darles a alguien con ellos en el dominio cantidad correcta de dinero. No sé, tal vez no sé si Milton se sintió así, nunca le pregunté sobre él en un dominio, pero ciertamente, tal vez hubieras dicho eso, pero eso es ridículo desde un punto de vista austriaco, todo valor es subjetivo. No quiere vender ningún precio es suficientemente bueno. Supongo que quiero terminar con mi mejor momento con Milton. Milton estaba hablando en contra de la guerra contra las drogas y de hecho estaba hablando. En consecuencia mencionó un punto sobre el crimen en los 4 puntos cardinales del país por la guerra contra las drogas y yo le dije que no sabía. Que no sabía que le dije y Milton me dijo que si no sabes. Que realmente son muy ignorantes y ese fue mi momento favorito. Con Milton todos somos muy ignorantes del mundo, todos tenemos que lidiar con los
Hechos del mundo de una manera ignorante, al igual que David tiene que hacerlo, solo podemos ordenar nuestros argumentos, nunca podemos. Para probar cosas en este mundo necesitamos el principio de cero agresión para reconocer dónde recae la carga de la prueba, y está en todos estos casos. La otra parte no puede soportar esa carga gracias a los extranjeros. Aplausos. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría que la gente tuviera preguntas tanto para las afirmativas como para las negativas, una a la vez, y yo voy a transferir, pero tomaré la prerrogativa de los moderadores y haré las primeras preguntas. La pregunta que tengo es afirmativa. Está el problema de cálculo de David el socialista. También está el problema de cálculo consecuencialista, que es el número de resultados de cualquier acción en particular. En realidad son infinitas, son primarias, secundarias, terciarias y hasta el punto inicial, y para cada una de ellas, en cada posible acción, habría valores que asignarían todos y cada uno de los individuos, cada persona viva y las personas que vivan en el futuro, que tendríamos que calcular. Y luego, eventualmente, una vez que obtengamos infinito por infinito, entonces tendríamos que combinar todo esto en una sola consecuencia y decir, por lo tanto, vamos y vamos y no vamos. No necesitamos algún tipo de lecho de roca si nuestro objetivo no es solo contrata profesores de economía. Si tu argumento es que las consecuencias, lo siento, si tu argumento es que las consecuencias, los hechos no se pueden saber con certeza, eso es cierto, pero si realmente crees eso, eso impide llegar a conclusiones. No sé cómo tomas alguna acción en absoluto. Ni siquiera sabes si alimentar a Ron Paul, a quien esperaba que realmente fuera a hacer moderando, porque es mucho más guapo que Dennis. Por lo que sabes, el resultado de alimentar a Ron Paul es que obtendrá suficiente energía para morder a alguien y matarlo. No puedes estar seguro de que no sea cierto, pero en el mundo real, la forma en que tratamos con las elecciones individuales y las elecciones entre sociedades, lo que queremos es hacer lo mejor que podamos para averiguar qué sucederá, sabiendo que podemos estar equivocados. Ese es el mundo en el que vivimos. Yo, ya sabes, quiero comentar la respuesta de David. Debería haberte dicho de antemano. Si alguien da hablando en vivo un micrófono, por favor, lo siento, si está bien, solo quiero recordarte. Como moderador, cuando modero una pregunta se le hace a una persona, la otra persona puede comentar, por supuesto, David tiene razón en eso. Claramente, como a nosotros los libertarios nos gusta enfatizar, la mayor parte de la vida no es un problema libertario en la mayoría de los casos. Nosotros los empresarios actúan según sus intuiciones y asumen riesgos que les obligan a lidiar con los hechos que conocen, así como con su noción creativa sobre dónde se encuentra el futuro. Me estoy limitando a los argumentos libertarios que se centran estrictamente en las depredaciones del gobierno o de las predicciones de otros. Es un campo estrecho. Ahí es donde el lápiz de cero agresión se vuelve crucial. Importante, ahí es donde se aplica, pero no a la mayor parte de la vida, como imagino que la mayoría de ustedes ya saben. Sí, déjame preguntarte, de lo negativo que es la mayoría de las personas al escuchar el no. El principio de agresión diría que sí. Eso es muy cierto. Lo siento así, pero en realidad no hay realmente agresión, en realidad no hay fuerza. La mayoría de las personas obedecerán y estoy tan preocupado por este resultado particular para este segmento en particular que estoy dispuesto a ir adelante e ignore a la posible iniciación teórica de violencia con A para ayudar a este segmento en particular. Bueno, absolutamente es posible que incluso si le digo a la
Gente que está bastante preparada para ponerte a ti y a mí en una jaula por ti, si tú están usando ciertas sustancias, incluso si les digo que tienes una carga muy pesada de prueba para demostrar que sería desastroso en este mundo desconocido que hubiera 90% de legalización y legalización total de las drogas, incluso si les digo eso y no puedo convencerlos. Entonces supongo que tengo que rendirme. Solo estoy hablando de al menos hacer lo mejor que pueda para ofrecerles el argumento correcto. Si quiero decirle a Russ Roberts que por mucho que llores por las personas cuyas vidas no tienen sentido, ¿realmente vas a para imponer la solución del gobierno para imponer sanciones al resto de nosotros, incluida la gente pobre que quiere comprar lo que quiere comprar en el extranjero? ¿Realmente todavía está dispuesto a hacer eso? Sí, lo estoy. Bueno, no puedo convencerlos en última instancia, pero al menos le he dado el mejor argumento posible. Milton, a David podrías hacer. ¿Quieres comentar sobre eso o no? Quiero responder preguntas de la audiencia, así que a la primera pregunta para la afirmativa. Está bien, puedes hacer cualquier pregunta que quieras de cualquiera. La pregunta es para ambos, usando al tipo que se cae del edificio y se agarra al asta de la bandera, digamos de alguna manera que esa bandera provoca daños materiales graves, digamos $10,000. ¿Diría usted que la persona que se cayó es responsable de las reparaciones? Seguro que sí. Bueno, si usted, ciertamente, si usted, de nuevo, mi punto que quiero enfatizar es que todas estas violaciones de la principio de cero agresión, de nuevo, como prefiero llamarlo, cero es mejor que nada, es que siempre son absolutamente pro-usables. Si yo soy dueño del balcón y este increíble Daredevil logró salvar su vida agarrando el asta de la bandera, podría conformarme con 5,000 y resolver el resto porque me sorprendería la historia de lo que hizo, pero por lo tanto, la pena y lo que realmente sucede en la vida real es una cuestión completamente separada. La violación está ahí, pero de hecho, ciertamente, si yo fuera un tipo diferente de persona, podría decir, bueno, ya sabes, $10,000 de la tierra más 5. Me debes 11,000, me debes 12,000, muy posiblemente, seguro, eso podría imponerse. Sí, Gene, podrías empujar ese micrófono arriba. Sí, eso es bueno. Siguiente pregunta. Esta pregunta es para lo negativo y podría ser. Toco un poco lo que estabas diciendo. Sí, y por favor, ¿alguno de ustedes dos me puede corregir si alguna de mis caracterizaciones aquí es incorrecta? Seguro, en respuesta al punto de David relacionado con el problema del continuo de lanzar fotones a alguien sin permiso. ¿Sabes si el láser de megavatios o el fósforo? Sí. Mencionas la existencia de problemas similares o continuos como el apretón de manos. Y esencialmente dijiste que realmente no tenemos un problema para resolverlo, así que este tipo de problema no es insuperable, pero él está en la pregunta. No es si son o no insuperables, sino insuperables utilizando el principio de cero agresión como base, es decir, como el principio de no agresión. O el principio de cero agresión realmente nos dicen cuál es el agarre adecuado. O verifican que se utilizó dicho agarre o comunican esa información de antemano. A cualquiera de las partes no se reducen necesariamente nuestros métodos para resolver esas cuestiones. A construir respuestas sobre bases que son al menos parcialmente consecuencialistas o que dependen de principios externos. Bueno, esa es una buena pregunta y no hay duda de que en los ejemplos que he citado, nos enfrentamos a ese problema ahora mismo en esta sociedad. En este momento, de nuevo, una cooperativa dirá ventanas cerradas, puertas cerradas, pero hay humo de segunda mano, así que algo de mi imaginación te dice algo que dice que sé que lo que sea que pueda decir, eso es superficial o lo que sea, es pro-usable, por lo tanto, no hay duda de que, o tomemos el tema del asesinato, si estuvo involucrado de alguna manera causal con la muerte de
Otra persona, siempre es plausible, pero la sociedad se enfrenta a juicios en casos difíciles que tienen que ver con si usted fue negligente al conducir el camión que golpeó a esa persona, si usted está cansado pero salió y esa persona fue golpeada accidentalmente, ¿hasta qué punto es usted responsable? Bueno, el jurado tendría que mirar en qué medida tenía neumáticos nuevos. La sociedad se enfrenta constantemente al margen con casos difíciles al establecer y aplicar cada principio, incluido en mi ejemplo el ejemplo del asesinato. Por lo tanto, diría eso y nuevamente al aplicar el principio de agresión cero, tal como en el caso de asesinato o asalto o cualquiera de esos otros casos la luz o el resto de lo que enfrentamos estos problemas todo el tiempo. Pero no lo decimos bien, la regla absoluta contra el asesinato es absoluta. Sin embargo, tenemos que reconocer los problemas en aplicarla en casos difíciles. Intento de asesinato en primer grado, todos esos problemas surgen todos el tiempo, pero no repudiamos la regla absoluta contra tantos de estos casos como en el caso del asesinato por asalto o en el caso de la luz o el rayo. Tienes que aplicar tus estándares razonables de sociedad a estos principios, así que si tú el punto es si el principio de cero agresión informa tu juicio, bueno, informa tu juicio en el sentido de que claramente reconoces que hay un potencial de agresión aquí, pero es cierto que, como en el caso del asesinato o todo lo demás, tu juicio tiene que ser informado por las normas de la sociedad y por lo que la gente considera sano y sensato. Esa es la mejor respuesta que puedo obtener. No veo que repudiemos el principio del principio cero debido a estos casos difíciles más de lo que repudiamos todos los demás casos que llegan en la sociedad, que surgen en la sociedad actual. Permítanme comentar sobre eso porque, de hecho, en Maquinaria de la Libertad, sigo ese punto con un capítulo sobre el análisis económico del derecho, y el análisis económico del derecho, que es la parte central de la economía que he estado haciendo en las últimas décadas, es un intento de averiguar cuáles deberían ser las reglas si lo que quieres hacer es maximizar la eficiencia económica. No creo que tenemos una buena manera de saber cómo maximizar la libertad individual, que sería algo bueno si pudiéramos, pero la eficiencia económica, que es una especie de manera imperfecta de sumar lo bien que están todos los demás, es lo mejor que tenemos. En este punto, uno puede de hecho usar la economía para analizar cuestiones como cuál debería ser la pena por un delito, que se considera un delito, etc. No se puede hacer nada perfecto porque no tenemos suficiente información, pero si la gente realmente tiene curiosidad sobre cómo abordaría ese problema, uno de mis otros libros se llama Laws Order. Puede leerlo en mi página web. Como la mayoría de mis cosas, puede leerlo en mi página web y eso esboza cómo abordaría ese problema. Abordar cuestiones como la bombilla frente a un rayo láser desde el punto de vista económico. Hola. Los ejemplos hasta ahora se han centrado en las consecuencias de la violación del principio de agresión y yo no creo que estemos buscando una abdicación de responsabilidad, pero me pregunté sobre un ejemplo que analizara más la eficacia del principio de no agresión en el argumento. Por ejemplo, doy clases en la escuela y ciertamente ha habido mucha coerción para conseguirlo. Una vacuna últimamente para la cual no cumpliré, ni mi administración me ha hecho sentir como si lo necesitara, aunque afortunadamente nunca estuve en una posición en la que lo hubiera hecho, pero a muchas personas les he dicho que están dispuestos a hacer para vacunarse. Yo, ¿por qué tendrías que inmovilizarme y dármelo a la fuerza mientras yo luchaba todo el tiempo? Así que, ¿qué estás dispuesto a hacer para obligarme a obedecer? Y me preguntaba cuál sería tu argumento. En ausencia del principio de no agresión, ¿qué sería tan eficaz en ese ámbito? Gracias. Supongo que mi argumento básico sería que tener instituciones que permitan a las personas coaccionar a otras personas es mucho más probable que resulte en coaccionarlas de maneras que empeoran el mundo que de maneras que lo mejoran. Que si pudiéramos tener un gobierno que es una dictadura por un
Déspota benévolo perfectamente sabio, lo que me gusta. Se refieren a un burócrata Dios. A que sabía todo en su utopía, pero entendemos que así es como los convencemos. De que en ese mundo de hecho se podrían mejorar los resultados de la libertad, que en ese mundo la muerte benevolente perfectamente sabia, pero podría darse cuenta de que sería mejor vacunándose y sabrías aprovechar alguna ocasión conveniente para dejarte inconsciente y vacunarte y tal vez ni siquiera decírtelo por qué molestarte por eso, pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo donde todas de las decisiones las toman seres humanos. Los seres humanos las toman no solo con información imperfecta sino con los incentivos equivocados. Cada ser humano tiene un incentivo para servir a sus propios intereses y a los de las personas que le importan. Lo bueno de el mercado es una forma de obtener resultados socialmente deseables a partir del egoísmo individual. El mercado político no hace eso si averiguas qué es la teoría de la elección pública, la rama de la economía que se ocupa de ella. Si averiguas cuáles son las implicaciones de la elección pública, la teoría de la elección te lleva a tener un montón de casos en los que las personas se ven obligadas a hacer algo. Cosas que empeoran el mundo. Que Estados Unidos está convirtiendo actualmente en alcohol el 10% del suministro mundial de la mayor fuente de alimentos del mundo, es decir, el maíz. Lo estamos haciendo con la afirmación de que eso reducirá la emisión de CO2 a pesar del hecho de que todos los involucrados, incluso Al Gore, admitió hace años que no reduce las emisiones de CO2, pero sí aumenta los ingresos de los agricultores y los agricultores votan. Así que el argumento básico que yo presentaría no es que no hay nada que uno pueda imaginar que un gobierno o un individuo hagan. Eso viola derechos, eso sería algo bueno, pero solo que las instituciones que te permiten violar derechos generalmente tendrán malas consecuencias. Esperaba que ese fuera el moderador que esperaba tener, pero desafortunadamente Ron Paul no parece serlo. Lo hago aquí. Mi único comentario es que de vez en cuando hablo con personas sobre la idea de las vacunas, simplemente empiezo señalándolas y, de vez en cuando, les resulta muy convincente contemplar el punto que si el gobierno te obliga a ponerte una sustancia química en el cuerpo que no necesitas querer poner en tu cuerpo, eso es una ofensa al principio de agresión cero. Eso es un acto, una agresión muy grave, y la posición predeterminada es que tal cosa no debería suceder, y si quieres usar voluntariamente la vacuna está bien. Y, por lo general, sorprendentemente algunas personas están convencidas con ese argumento. ¿Qué pasa con el uso voluntario de la vacuna? Nadie tiene derecho a obligarte a hacerlo. Una vez más, el principio de cero agresión simplifica el problema. Lamentablemente, ese argumento no funciona realmente porque la gente del otro lado te lo dirá. Usted, que al contraer la enfermedad va a estar agrediendo a las personas que se contagian de usted, lo sé, y que por lo tanto tienen derecho a obligarlo a hacer lo que le impida contraer la enfermedad, ya que David respondió a mi respuesta, déjeme responder a su respuesta de por supuesto, por supuesto. Ese será el argumento y, por supuesto, ese argumento también es ridículo, como probablemente David sabe. El único punto es decir nuevamente que, de hecho, sí vas a matar a 50 personas al no hacerlo. Tomar la vacuna puede ser un argumento a favor porque la agresión será mucho mayor. La carga de la prueba recae sobre usted. Dinos la evidencia de esa afirmación ridícula y, por supuesto, sabemos que era ridícula en el caso de esta vacuna. Ese es el punto principal. Bueno, lo siento, la gente lo hizo, por supuesto que lo hicieron. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero nos dan esa es una cuestión consecuencialista, no una cuestión moral, pero la carga moral recae sobre usted para presentar su argumento. La posición predeterminada es déjeme en paz, ese es el punto. Sí, la siguiente. Pregunta es para la afirmativa y se basa en la pregunta anterior.
Supongamos que hubiera algún virus hipotético del que la evidencia demostrara que si se aísla a la población, morirían menos personas. Obviamente. No es codiciado como todos sabemos, pero por el bien de la pregunta, supuestamente es hipotético y supongamos que estuviera discutiendo una política de confinamiento con alguien cuyo objetivo declarado era minimizar las muertes por el virus, que muchas personas que abogaban por los confinamientos durante COVID, eso es lo que decían que querían. ¿Cómo lo harías? Demostrando que no deberían querer confinamientos según sus propios estándares. Les señalaría que la vida es eso, que minimizar las muertes no es de hecho lo único que les importa, que sería bastante fácil señalarle a alguien que si pudiera reducir muertes por uno, poniendo a todos en prisión por años. No sería deseable hacer eso y luego presumiblemente se darán cuenta de que hay muchos costos y beneficios que negociar y no solo uno. Retroceder un paso. Sí. Hoy presentas el argumento, querrás decir. Al darle al gobierno el poder de hacer confinamientos, estás dando por sentado que el gobierno solo lo hará cuando sea una buena idea, pero tenemos alguna evidencia de esto. El tema es que Suecia no conocía los confinamientos en absoluto, pero terminó teniendo probablemente un efecto un poco mejor en el exceso de mortalidad que la mayoría de los otros países, aunque no todos los países. Hay muy poca evidencia de que los confinamientos hayan servido de algo y eso debería hacerte concluir que es demasiado tarde para cambiar eso, pero debes hacerte sospechar mucho de que el gobierno tenga el poder de hacer algo porque puedes observar que el gobierno, de hecho, no se limitará a hacer algo así solo cuando sea una buena idea. Bueno, déjame comentar también de esta manera, que en parte es responsable David, dijo antes. Podrías decir que esto es algo desafortunado, como una mezcla entre mi punto de vista y el de David. Creo que David es el mismo. Los argumentos consecuencialistas son básicamente muy sólidos y yo espero que él nos ayude con los problemas consecuencialistas y ese ha sido mi enfoque como economista, así que de hecho, concedo en principio que si simplemente hay algún desastre abrumador que sería una agresión contra otros, habrá muertes masivas, lo que podría ser un argumento a favor de los confinamientos, pero, por supuesto, como señaló David y como diría yo, tomemos los estados y las naciones que tienen confinamientos estrictos, aquellos que los tenían, relativamente, pierden los resultados de prácticamente indistinguibles los confinamientos no logran nada. Los confinamientos sin embargo hicieron mucho daño, pero mi único punto entonces es que si David quiere señalarme pero tú empiezas a hablar consecuentemente tú mismo, quiero decir que voy a estar de acuerdo con eso, voy a estar de acuerdo estoy de acuerdo en que este es un argumento de principio entre el cielo y la tierra que se podría hacer si el 90% de la población va a morir y el resto de nosotros probablemente moriremos de hambre si no hacemos una cosa u otra, entonces esa es una agresión inmensa contra otros que deberíamos evitar. Elija el otro ejemplo favorito, de acuerdo con lo que David estaba diciendo, deberíamos imponer un límite de velocidad de 5 millas por hora a los conductores ahora, eso probablemente causaría muchas muertes de todos modos, pero obviamente eso significaría que reduciría las muertes en la carretera, así que de hecho tenemos el sesgo a favor de la libertad y ese es mi único punto de que el consecuencialismo importa, pero el principio de cero agresión es una parte central indispensable de él. Tengo una pregunta para Gene. Sí, está bien. Y eso es lo que dijiste, si una violación de los derechos de un padre previene una violación masiva de los derechos, entonces está bien. ¿Qué pasa si previene costos masivos que no son violaciones de los derechos? El punto de mi ejemplo del asteroide originalmente es que un asteroide golpea la Tierra y matar a todos no es una violación de derechos, es una catástrofe, pero no una violación de derechos. Catástrofe. Mi propia visión en términos de mi posición morales que violar derechos es algo malo pero no lo único malo y por lo tanto
Es legítimo violar derechos si se obtienen beneficios muy grandes en términos de otros valores y entonces la pregunta es si la única forma de prevenir una catástrofe que no es una violación de derechos y que simplemente mata a millones de personas es violar los derechos de alguien. ¿Estás a favor de hacerlo? Sí, bueno. Creo que ya me refería a eso en tu ejemplo sobre el ataque del gobierno totalitario. Simplemente no puedo. Creo que en una sociedad libertaria, eso haría que la gente fuera tan estúpida como para no organizar alguna forma de piratería para sofocar el asteroide. No me preocuparía la falta de autoridad, pero esa es una afirmación consecuencialista si estás haciendo un argumento. En principio, deberías poder aplicar el argumento en cualquier circunstancia, ¿no? Solo en las circunstancias que hayas elegido. Bueno, está bien. Supongo que lo sé. Supongo que creo que ciertamente planteas el punto en extremo. ¿De qué es así? Concebible, pero no creo que en este mundo pueda pasar eso. Supongo que es mi opinión. Cuando hablas del ataque del gobierno totalitario al asteroide, ¿te refieres a que la gente es tan estúpida que no sabe que las estimaciones vienen y ganan? No hagamos nada. Necesitamos que el gobierno sabio imponga algún tipo de estándar, pero en su sociedad anarquista no habrá tal gobierno, no. Entonces, ¿qué? Eso no era un gobierno, un argumento a favor de un gobierno sabio, ese era un argumento a favor. Un individuo que roba algo para evitar el asteroide, de hecho, debería ser procesado. Pero debería hacerlo. Sí, por lo tanto, debes violar los derechos de alguien. Debes iniciar la coerción que viola la siesta, ese es el punto que he estado planteando. Bueno, genial, lo siento, sería culpable del delito. Sí, claro. Discúlpame. Supongo que ahora llegamos a un momento brillante. ¿De qué? Cometí un delito y soy un criminal y soy absolutamente confiable por él. Crimen, todo se aplica absolutamente a mí, soy un criminal y debería ser juzgado por ese crimen criminal, así que siempre es absolutamente un crimen, eso es todo. Y que a veces debes cometer crímenes, así que a veces debes violar el derecho. A veces cometeré crímenes, eso es todo, porque soy una persona inmoral. Supongo que está bien, de hecho voy a ejercitar un poco de moderación, sí, suficiente. Toma otra pregunta de la audiencia. Espera, le hiciste la pregunta a GNGN tú. Tengo una pregunta para Milton. Lo siento mucho. Está bien. Milton tendría 111 años si estuviera aquí hoy. Nació en 1912. No tengo ninguna pregunta para David. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Sí. Hola. He cubierto esto un poco, pero lo voy a explicar con más precisión. Me pregunto si la resolución en sí tiene un poco de circularidad. Si decimos que no necesitamos la siesta para defender el libertarismo, la mayoría de nosotros definimos el libertarismo como, uno recibe un pase especial para llevarse mis cosas, que es otra forma de decir la siesta, así que ¿qué es entonces el libertarismo? ¿O es simplemente, como creo que he escuchado, una variedad infinita de opciones o decisiones políticas consecuentemente óptimas en cualquier momento? La gente interactúa. Existe la posibilidad de un conflicto, entonces, ¿cómo se resuelve eso si no es apelando a algún principio deontológico? Estamos simplemente convirtiendo a cada juez en un calculador consecuencialista, y ¿cómo sabemos que no calcularán mal? Bueno, y el veterinario, amigo, mire de nuevo. El libertarismo es, imagino que la mayoría de ustedes saben, no es una filosofía de vida, es simplemente un principio clave que
tiende a informar en su mayor parte nuestras actitudes hacia el gobierno. Es simplemente el principio de agresión cero, como lo enuncié, tiene implicaciones muy estrechas. Excepto, por supuesto, cuando los gobiernos empiezan a volverse locos aunque David y yo podríamos reconocer casos marginales en los que los jurados tienen que decidir situaciones bastante difíciles, en su mayor parte las leyes contra el robo, el asesinato y todo lo demás son muy claras y muy fácil de aplicar. Así que no creo, pero no hay duda de que en el jurado o en el caso que citó David, por cierto, cuando habla de la economía del castigo, el hecho es que en muchas sociedades, creo, incluso incluyendo esta, si eres un asesino y un torturador, hay una cierta actitud por parte de la sociedad de que la economía no es el único problema, sino que la retribución es un castigo, simplemente una retribución por tu crimen atroz que podría entrar en su propio pozo. Pero si estás diciendo que en cualquier sociedad la aplicación de la ley es compleja, tienes toda la razón, pero la pregunta cero es punto y aparte. Nada más, ¿verdad? Y creo que estaba dirigiendo mi pregunta al doctor Friedman sobre cómo define el libertarismo sin referencia a derechos de propiedad. Sí. No creo que haya una definición clara con la que se pueda decir que tal o cual es libertario, tal o cual no lo es. Creo que los libertarios son personas que en general están a favor de que los individuos controlen sus propias vidas, que se respete su propiedad, etc. Pueden creer que por cualquiera de una variedad de razones diferentes podrías imaginar, y estoy seguro que existen cristianos que dirían: mira, si Dios hubiera querido que nos obligaran a ser virtuosos, lo hubiera hecho. Nos dio libre albedrío, por lo tanto hay que permitir que cada persona, como lo dije hace mucho tiempo, para ir al infierno a su manera. Podría haber un utilitarista que dijera: maximizas la utilidad al tener una sociedad en la que hay muy poco gobierno, etcétera, etcétera, y puedes tener a varias otras personas. Así que me parece que lo que hace que alguien sea libertario no es la base de sus argumentos, es que llega a un cierto patrón de conclusiones y, como digo, no es una línea clara. La gente no estará de acuerdo con alguna conclusión. Algunas personas dirán que lo mejor que podemos conseguir es una sociedad libre en un 95%, porque cualquier cosa más que eso colapsaría. Todavía eres un libertario, tal vez un poco menos. Cada libertario que alguien que piensa que puede obtener el 100%, así que supongo que esa sería mi respuesta a tu pregunta. No tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. Afortunadamente, puedes encontrar a estos hombres caminando por ahí, así que guarda tus preguntas, tómalas y pregúntales mientras caminan alrededor. Tenemos tiempo para las conclusiones y para su votación final, así que esperen para votar todavía, pero tendremos el resumen de 5 minutos de David Friedman. Sí, primero quería decir que hay al menos una cosa en la que Jan y yo estamos de acuerdo, es que el Festival del Cerdo es mejor que el Festival de la Libertad. Aplausos. Pero no creo que nadie aquí haya intentado venderme acciones en una mina de oro. Y no puedo recordar ningún perro o niño pequeño en el Festival de la Libertad. Pero eso es una digresión. Quiero volver al punto que hice brevemente al responder una pregunta, que es que el argumento consecuencialista subyacente no hay nada que un gobierno pueda concebir que sea bueno, porque hay cosas que los gobiernos podrían concebir que serían buenas. Es que no tenemos forma de establecer instituciones en las que las cosas buenas que hacen los gobiernos tengan un efecto mayor que las malas cosas que hacen los gobiernos. Y, como digo, la teoría de la elección pública me parece que es realmente la base para esos argumentos, así que permítanme tomar por un momento el argumento sobre los aranceles. No sé si se le ocurrió a Russ Roberts, pero tenemos un sistema legal en el que el gobierno impone aranceles. Y, sin embargo, ocurren las malas consecuencias que describe. Lo que él requiere no es simplemente un sistema legal en el que el gobierno implique aranceles, sino en el que siempre imponga los aranceles correctos y, de hecho, como usted puede saber, el viejo argumento
A favor de los aranceles, no el que él está utilizando, era el argumento de la industria naciente. El argumento era que podrías empezar una industria por varias razones que no pudo empezar en el mercado, y una vez que estuviera allí, podrías bajar los aranceles y tener algo próspero, y eso no es lógicamente imposible económicamente, aunque requiere algunas suposiciones adicionales, pero sí en realidad, piense en la política de esto, los bebés. No, las industrias no tienen votos. ¿Quién tiene votos? Industrias seniles, industrias que están en declive y necesitan la protección del gobierno. No tengo tiempo, podría entrar en la economía de eso. En realidad, hay razones por las que el beneficio para una industria en declive de tener un arancel relativo a los costos para las personas son mayores. De manera similar, es lógicamente posible que el cambio climático sea un problema terrible, que nos matará a todos, pero si realmente sigues el argumento, como lo he estado haciendo durante mucho tiempo, descubrirás que hay muy poca evidencia por esa creencia. De hecho, la gente seria como el IPCC no hace afirmaciones catastróficas. Si realmente miras sus números, están hablando de hacer que el mundo sea un poco más pobre porque no controlamos el cambio climático. William Noraus, que recibió un Nobel premio por su trabajo sobre las estimaciones de que el efecto del cambio climático para finales de siglo será hacer que el PNB mundial sea un poco más bajo. No obstante, hay todo tipo de cosas políticamente rentables que se pueden hacer con la afirmación de que el cambio climático es una catástrofe, y lo hacen. De hecho, mencioné antes el caso del programa de biocombustibles que se justificó por esa razón. El propio Gore ha admitido que parte de la razón por la que lo impulsó fue que se postulaba para presidente y Iowa tiene una ventaja temprana. Primarias. Entonces, el argumento básico aquí, me parece, es que las instituciones de gobierno, previsiblemente, no con certeza, pero previsiblemente tendrá malos efectos netos, y por lo tanto no quieres que el gobierno tenga poderes, aunque haya poderes que en algunas circunstancias tengan buenos efectos. Así que para repetir mi argumento básico, que es bastante simple, tiene dos partes. La primera es que la afirmación de que nunca se debe iniciar la coerción tiene implicaciones. Nadie cree en los genes, claramente no cree en ellos. Quiere modificar eso diciendo, bueno, sí, en realidad se le permite iniciar la coerción, pero luego debe pagar los daños que deba pagar el tribunal. Imponer. Bueno, si yo dirijo los tribunales, eso podría resultar en mucha coerción a mi favor. No creo que haya un buen mecanismo para hacer eso. Y la segunda mitad del argumento es que el libertarismo no solo es mejor que el socialismo o el liberalismo moderno, son mucho mejores. Y, en consecuencia, no tienes que convencer a la gente de que es realmente importante que los multimillonarios tengan miles de millones de dólares. Todo lo que tienes que hacer es señalar que ya creen que es importante que haya pobres. Si hubiera menos gente pobre, estarían mejor. Y ese es el resultado que se obtiene con una sociedad menos justa, no el resultado que se obtiene con un estado de bienestar. Gracias. Aplausos. Y el resumen para el negativo Gene Epson. Por favor, prepárese para votar. Bueno, supongo que lo más cercano, David y yo, tenía que ver con lo que tal vez usted considere una cuestión semántica, tiene que ver con su idea de cometer un delito. Si cometo un delito, no es un delito, así es como lo diría. Cometería un delito si agarrase el asta de bandera en el camino hacia abajo para salvar mi propia vida. Todavía cometí un delito. Si robo el equipo A para salvar al mundo, todavía cometí un delito. Así que no veo ahora, esos ejemplos son bastante inverosímiles. Podríamos argumentar que tal vez sepa que los casos malos no dan lugar a buenas leyes o lo que sea, pero solo le diría que esos son simplemente
Delitos potencialmente cometidos con circunstancias atenuantes, ya sean atenuantes o no, y todo, por ejemplo, se aplica a los casos en que causaste la muerte de alguien, pero fue intencional. Fue un accidente completamente evitable. Todos esos se deben tomar decisiones. La muerte fue causada, es un reclamo plausible, es un delito y, por lo tanto, supongo que debes pensar. Si David tiene razón al decir, bueno, si yo cometí el delito y soy yo, y decir, sí, cometería el delito. No es un delito, no, es un delito en circunstancias atenuantes. Por eso diría de nuevo que el principio de cero agresión y la invasión de los derechos de propiedad son de hecho absolutos, pero, de nuevo, como una cuestión práctica, por ejemplo, cuando David intentó hace un momento, para abordar el problema de Russ Roberts, David empezó a decir que, plausiblemente, pero Russ, los aranceles que se imponen no son las tareas correctas. Todo lo demás. Todavía no entiendo por qué David no le diría también a Russ que no. No. Entiendes también que estás penalizando el derecho de todos, incluidas las personas con recursos limitados, su derecho a comprar lo que quieran. ¿Por qué no intentas apelar a ellos? Intenta iniciar un sitio web de compra estadounidense para intentar apelar a ellos sobre la idea de enfocar su problema con respecto a estas comunidades en particular. Eso es todo hecho. Voluntariamente estás violando la libertad de las personas. Por favor, reconoce que es por eso que nuestra posición predeterminada está en tu contra. Así que de nuevo, David, ahora estamos tratando de argumentar algo más, todo útil, supongo, pero de nuevo, ¿por qué David quiere prescindir del papel crucial del principio de cero agresión más allá de eso, supongo? El cambio climático. Una vez más, todo lo que dijo David era correcto sobre él. Cambio climático, aunque irónicamente, si realmente lees hasta el punto en que incluso sabemos que el dióxido de carbono está causando el calentamiento, si lea a Stephen Conan, un físico designado por Obama que escribió un libro llamado Unsettled. La verdad del asunto es que ni siquiera sabemos en qué medida el dióxido de carbono está causando el calentamiento en comparación con otros factores naturales, especialmente porque la tendencia al calentamiento era muy rápido de 1910 a 1940, antes de que el dióxido de carbono jugara un papel, así que todo es un desastre, pero aparte de eso, no podemos intentar decirlo de vez en cuando, como en el caso de las vacunas, le dije a alguien, reobligar a la gente a tomar un químico. Sí, lo sé. Se supone que estás salvando muchas más vidas, pero reconoce que esa es la realidad. Sabemos que en los marcadores de guerra, planeas matar a más personas inocentes para lograr algún objetivo. Ese es nuevamente el principio de cero agresión que sigue apareciendo. Y, por lo tanto, mi súplica para David es aprovechar su brillante capacidad para hacer argumentos consecuencialistas, aprovecharla y fundamentarla en el principio de cero agresión. De vez en cuando podríamos convencer a algunas personas, como de hecho puedo decir personalmente que algunas personas están convencidas de ello. Por supuesto que realmente hay una mucha gente que tiene tendencia a creer en la libertad incluso cuando se llaman progresistas. Gracias. Aplausos. Así que es hora de que ustedes voten y en juego está el famoso Tootsie Roll. Y una bienvenida al Estado libre de parte de estas personas que viven en el autoritario. 49. El segundo lugar solo será una bienvenida para el perdedor, para el Estado libre que hay en ese Tootsie Roll. Así que por favor vaya a sohovote.com y registre su voto para que los resultados de ustedes. La propuesta sea la forma correcta de persuadir. La gente del libertarismo se basa en mostrarles que son eso. Los resultados son superiores según sus estándares, sin recurrir al principio defectuoso de no agresión. Así que comenzamos con sí. Esta propuesta es correcta. Comenzamos con el 28%.
Y subimos al 36%. C. Supone que debes ir a música. Lo negativo es que empezamos con un 32%, pero subimos al 48%. Aplausos, así que el ganador del Tootsie Roll es Gene Epstein. Aplausos, de segunda mano.